la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, en este intento, como siempre decimos, de construir una agenda alternativa, la otra agenda de la ciudad de Buenos Aires, aquella que, si bien no está tan presente en los medios masivos de comunicación, no por ello deja de ser importante y trascendente para todos los porteños. Y hoy vamos nuevamente a dedicarnos al tema patrimonial, en este caso lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, nuestra historia, y para conocer un poco cómo se encuentra en materia de patrimonio arqueológico en nuestra ciudad, tenemos un invitado muy especial que es Marcelo Weissel, que es el director del Museo Arqueológico de La Boca, que ha sido funcionario en la Ciudad de Buenos Aires en esta materia durante mucho tiempo y que se dedica en forma intensiva, además de su carrera docente, en profundizar todo lo que tiene que ver con nuestro acervo histórico y arqueológico. Así que hoy vamos a hablar con él acerca de cómo se encuentra nuestra ciudad y cuál es la perspectiva hacia el futuro, algo que queremos hoy compartir con todos ustedes aquí en Ciudad y Comunas. Así que nuevamente bienvenidos, vamos a una muy breve pausa y enseguidita ya arrancamos la charla con Marcelo Weissel. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Bueno, volvemos en Ciudad y Comunas para hoy hablar del apasionante mundo de lo que es la arqueología urbana. Y bueno, le damos la bienvenida a Marcelo Weissel, que es un exponente justamente de esta materia en nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, igualmente, gracias al programa de Ciudad y Comunas por este sentido, ¿no? Bueno, uno siempre cuando piensa en arqueología, uno piensa en las películas, piensa en los grandes lugares donde es fácil por ahí hacer un trabajo exhaustivo, pero mucho más difícil debe ser una ciudad activa como Buenos Aires, ¿no? Como ciudades superpuestas se podría hablar, ¿no? ¿Cómo es esto esta dinámica en una ciudad como la nuestra? Sí, efectivamente, o sea, trabajar en una ciudad es mucho movimiento, así que de entrada es un gran desafío para poder conocer aquello que está enterrado debajo de la misma ciudad. Con lo cual, sí, las ciudades antiguas están debajo de la ciudad nueva. Entonces, a medida que la ciudad crece en altura, también a veces se lleva puesto lo que había debajo, porque claro, los grandes subsuelos. Con lo cual, es interesante poder contar y hacer investigaciones previamente a los grandes edificios, ¿no? Los casos de varios bancos acá en la zona bancaria, Banco Central, Banco Galicia, nos dieron esa oportunidad de realizar estudios previos y de realmente encontrar piezas muy antiguas, casi de antes del inicio de la ciudad. O por ejemplo, en Puerto Madero, donde también las grandes torres, toda esta edificación inmensa, permitió también identificar determinados paisajes arqueológicos, son esos paisajes enterrados, digamos, debajo de la ciudad. Aunque claro, la propia disciplina que empieza como arqueología urbana o arqueología de la ciudad o en la ciudad, a veces puede tratarse con ocupaciones previas, ¿no? a la misma ciudad, ¿no? Porque digamos hace más de 6.000 años que viven personas en este territorio.
Sí, y además hay determinadas zonas donde hay más valores arqueológicos, ¿no? Pensamos en el casco histórico de San Telmo, o en el caso de la Comuna 4, toda la zona de La Boca, ¿no? Sí. Y hasta hace poco también se descubrieron algunas piezas en Soldati, En ¿no? Soldati, O sea, efectivamente. que hay también. zonas que son muy proclives a estos descubrimientos, ¿no? Así es, sí, sí, en eso lo conversábamos con unos maestros de secundario en el barrio La Boca, la escuela Almirante Brown, que decían que, bueno, el barrio La Boca tiene ventaja comparativa con respecto a otros barrios. Tiene más historia, más gente estuvo allí, hay construcciones más antiguas, claro, es el puerto. Es el puerto natural y todo lo que vino a caer ahí, ¿no? Y lo que es la disciplina, ¿no? Digamos, la arqueología urbana tiene distintas facetas o etapas, ¿no? Lo que es la investigación, la conservación, sí. ¿Cómo se da el proceso? Sí, lo interesante de la arqueología urbana es que contamos con muchas fuentes. Entonces, conocer la historia de los dueños de un lugar, de un espacio, es muy interesante y hay muchas formas de acceder a eso. Tenemos el Archivo General de la Nación, varios catastros de la ciudad, fotos aéreas, dibujos de planos en uno que es uno de los mejores archivos del mundo de planos de casas, de instalaciones domiciliarias para el Archivo de Obras Sanitarias, hoy Aguas y Saneamientos Argentinos, de AISA. Es realmente uno de los mejores del mundo. Te lo puedo decir porque el director del archivo viajaba por el mundo, se encontraba con otros directores de archivos y le decían, ¿y usted desde tanto tiempo está? ¿Y usted busca por calle y número y lo encuentra? Sí, está todo. Pues claro, las otras ciudades en Europa cambiaron 2 guerras mundiales, perdieron todo. En cambio acá, desde 1892, empieza a estar todo ordenado casa por casa y para nosotros, arqueólogos urbanos, eso es tener los mapas del tesoro. Claro. Porque cada casa guarda la memoria de cómo era la casa previa y dónde están las construcciones subterráneas. Sí. Es decir, las cisternas de aljibe, los pozos de basura, los pozos negros, los pozos de balde, las letrinas, los albañales, todos esos conductos. Inclusive, hablando de arqueología del tango, por ejemplo, es algo bien nuestro, bien urbano, ver cómo eran esos lugares donde se encontraban los tangueros, ¿no? Los viejos tangueros en Barracas o en Parque Patricios, ¿no? Claro, claro. Sí, por eso toda lo que es la zona sur es muy rica también en materia arqueológica. Y muchas veces uno piensa también cómo se hace para conjugar, digamos, la identidad, los tesoros arqueológicos y el crecimiento urbano, los desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo es esta interrelación? ¿Es traumática, compleja? Sí. Bueno, nosotros trabajamos mucho tiempo en arqueología de rescate. Arqueología de rescate, de salvamento o de salvataje. Y eso fue una tendencia mundial, digamos, una estrategia global contra el riesgo. El riesgo que significa justamente la antropización del ambiente o el cambio por el desarrollo inmobiliario. Esa estrategia para mitigar los riesgos llevó al salvataje, pero a un rescate. Y así fue que trabajamos en los bancos, en la obra de control de inundaciones de La Boca de Barracas, en Puerto Madero. Y claro, desde un punto de vista conceptual, el patrimonio pasa a ser un rehén. Es decir, hay que rescatarlo, sacarlo de ahí y guardarlo en otro lado. Pero, claro, eso para un punto de vista de la identidad, perdemos mucho porque un rehén que después pasa a ser patrimonializado y solamente lo tocan los especialistas, pasa a ser una barrera muy, muy fuerte. Además que la Ciudad de Buenos Aires tiene sus 11 museos, pero esos 11 museos que han quedado chicos, ¿no? Para semejante desafío, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay, por ejemplo, una edificación nueva, un trabajo de pozo y se encuentran cosas? ¿Se avisa el que está construyendo? ¿Hay algún método para ponerse en contacto? ¿Cómo claro, bueno, hay un marco legal desde el año 2003. Está la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Paleontológico, que tiene un protocolo para excavaciones. Así que los comitentes de obra, es decir, los dueños de la obra, tienen que denunciar si encuentran algo. Pero claro, generalmente nadie se dice, no, nos paran la obra, esto no, vienen los paleontólogos, se para ti, pero no sé qué es imposible. Con lo cual nos ha dado a nosotros muchas anécdotas. Imagínate, porque bueno, cuando el comitente es el propio Estado, entonces es más fácil. De ahí es donde empiezan las historias de los Indiana Jones, por acá, por allá. Otro es cuando queda la puerta entreabierta y nosotros logramos poner el pie. Ese fue el caso, jugamos al truco con el director del Banco Central de la República Argentina, nos dijo, sí, ¿ustedes creen que van a encontrar algo en estacionamiento?
Sí, le decimos nosotros, ahí está la casa de Anchorena, nada menos que de la familia Anchorena. Y entonces dijo, sí, bueno, va, a ver, y quería ver las cartas. Fuimos, excavamos, encontramos de todo, dijo, bueno, ya está, ¿viste? Entonces se terminó en una situación que investigamos y publicamos. Pero se puede, digamos, es posible, si hay buena voluntad. Sí, en el caso de los subtes se perdió una oportunidad muy, muy grande, porque, digamos, hay protocolos para obras públicas, y más cuando son de financiamiento internacional. Tienen, por legislación del Banco Mundial, que cumplir con la identificación de patrimonio arqueológico y paleontológico. Ajá. En otras ciudades del mundo es muy común que, digamos, todo lo que tiene que ver con el trabajo arqueológico tenga una fuerte interrelación con el área, digamos, de urbanismo del ayuntamiento, de la comuna, de lo que sea, y también con los sectores de patrimonio. En la ciudad de Buenos Aires, ¿esto ocurre? ¿Existe esa interrelación entre todos estos actores o es algo que no se da? Sí, es algo que, digamos, ha cambiado, tiene una historia, digamos, el patrimonio o la gente que se dedica al patrimonio en nuestro país, en nuestra ciudad. Desde la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se han creado diferentes organismos para proteger el patrimonio. Y de a poco se ha ido logrando, bueno, la creación de áreas de protección histórica, ¿no? Que hay bastantes áreas de protección histórica y hay normativa específica con la conservación del adoquinado, las fachadas, la estructura. No se cumple, ¿no? Por eso, entonces son esas cuestiones donde hay mucho movimiento también de las ONGs y entre los dos, bueno, se generan tensiones, ¿no? El caso del Parque Las Heras es interesantísimo, que llegan a instancias judiciales, ¿no? Pero claro, trabajar con la Penitenciaría Nacional. La Penitencia Nacional, ¿no? Como un sitio arqueológico significa que no se puede poner un estacionamiento así nomás. Claro. Es trabajar un poco más profundo en ese sentido, ¿no? Y claro, y hablábamos recién de la ciudad tiene su propia normativa. ¿A vos te parece que la normativa que está alcanza, puede ser mejorable? ¿Se podría agregar alguna otra cosa que para promover aún más el trabajo arqueológico? Sí, en la parte donde creo que hay una falla muy grande, que por eso hablaba de la figura del rehén, ¿no? Frente a un rescate, es justamente el valor patrimonial monetario del patrimonio general y el patrimonio arqueológico en particular. El patrimonio arqueológico es invaluable, ¿sí? No sabemos cuánto vale, ¿no? O sea, cuando el Banco Galicia me auspicia durante 3 años de investigaciones, eso cuesta determinada cantidad de dólares porque era el 1 a 1 y fue el costo del arqueólogo. Ahora, llevar eso a que cuando una familia se tiene que mudar o fallecen los parientes y quieren vender la casa para hacer una torre, un negocio inmobiliario, hay un problema de fondo que tiene que ver con el bolsillo, con lo que se busca en la vida y con eso, con la identidad, pero la identidad en términos de metáfora. Tenemos un caso en Lanús, que es la casa de Pascual y de José María Contursi. Nada menos que el sitio donde se compuso Mi Noche Triste, donde inicia el tango canción. Las 4 esquinas, solamente esa es la única no edificada, que es una ruina, el resto son todas torres. Entonces, estamos frente a un dilema poético. Qué bárbaro. O sea, se ejecuta en dinero, se terminó la poesía, ¿no? Nada mejor dicho así. U otra cuestión. Recién hacías referencia a la financiación del Banco de Galicia. Eso te quería preguntar, ¿cómo se financian este tipo de trabajos de investigación? Así es. ¿Es fácil? ¿El Estado juega? ¿El sector privado? ¿Cómo es? Sí, frente a mi experiencia, a nuestra experiencia, nosotros empezamos en el año 1995 con la Comisión Pro Rescate Arqueológico de la Boca y Barracas, durante las obras de control de inundaciones. Eso llevó a que nos organizamos siempre de manera horizontal entre colegas y estudiantes y referentes del patrimonio local, ¿no? Las escuelas principalmente. Es muy diferente cuando uno dice, bueno, ¿cómo se financia un proyecto? En general, en la zona de San Telmo han intervenido gente de clase media, clase alta, que ha pagado por las investigaciones, ha pagado por una restauración a lo largo de muchos años y se ha beneficiado en definitiva con la degradación impositiva. Claro. Es decir, un lugar que tiene subsuelos, que tiene 3.000 metros cuadrados y pasa a ser reevaluado al valor de Puerto Madero, necesita tener un argumento para mantener el edificio. Claro. Y el argumento arqueológico sirvió en esos casos. En nuestros casos no, trabajamos de otra manera. Creemos que
esto tiene que ser un valor compartido entre los que no tienen para comprar propiedades y hacer museos o centros culturales bajo tierra, ¿no? ¿Y hay empresas que colaboran? Sí, hay un mecanismo que es el mecenazgo. Claro. Mecenazgo. Pero no, nosotros creemos en la autogestión. Ajá. Sí. Correcto. Bueno, esto realmente es apasionante, ¿no? Es tan amplio todo nuestro pasado, nuestras raíces, que daría para mucho más. Te proponemos hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir desarrollando el tema. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Seguimos en Ciudad y Comunas con Marcelo Weissel, y él nos trajo hoy también unas fotos con lugares que tienen que ver con nuestra ciudad en materia arqueológica. Comentanos un poco, acá tenemos Arqueología de la Boca con nada más ni nada menos que el puente transbordador, ¿no? Sí, así es, está el puente transbordador en su centro, es una publicación que hicimos en Inglaterra sobre los paisajes arqueológicos del barrio de la Boca, ¿no? Todos los 500 años de depósitos que uno, si ustedes me preguntan ¿dónde te irías a vivir? Yo digo, yo quiero la casa en donde estaba la guardia del Riachuelo. Y ahí tengo entonces, más que un subsuelo, tengo un tesoro para excavar, ¿no? ¿Desde cuándo está funcionando el Museo Arqueológico de la Boca? Bueno, el Museo Arqueológico de la Boca funciona en el conventillo Marjan Grum, que es un centro cultural y museo del conventillo, desde hace 3 años específicamente. Entonces ahí es donde hacemos un poco las actividades. También teníamos algo de Barraca Peña, creo, ¿no? Así es. Explícanos un poco a la audiencia de qué se trata Barraca Peña. Bueno, la Barraca Peña lleva el nombre de uno de sus propietarios, que en 1774 llegaron desde Bouzas, Galicia, para establecer una barraca de frutos del país, que se exportaban especialmente de cueros. Entonces los hermanos de la Peña se asentaron aquí y a través de quien fuera luego su hija, Genara Peña y Lezica, se construye este edificio. En realidad acá vemos una litografía, a ver por el otro lado, de Carlos Enrique Pellegrini, llamada Puertos de los Tachos o Barraca Peña. Justamente en esa localización vemos un riachuelo totalmente diferente al de hoy, ¿no? Esto es un retrato de 1830. De la otra parte, aquí vemos una imagen del primer catastro de la ciudad de Buenos Aires, donde entonces Barraca Peña está ubicada realmente en lo que era Barracas al norte, ¿no? La parroquia de Santa Lucía, que es juzgado de paz desde 1850. Así que es el inicio de todo el asentamiento en lo que era la calle larga de Barracas. Y allí vemos también acá un dibujo muy contemporáneo, un diseño que se hizo, inclusive que está un poco más acá, que son proyectos arquitectónicos de plantas de tratamiento para sanear el barrio. Es decir, el dilema de qué hace el patrimonio con la gente, ¿no? Porque por un lado el patrimonio puede expulsar a los habitantes, ¿no? Y por el otro es una oportunidad. Entonces tenemos ese doble filo, ¿no? Después teníamos algo vinculado también a los barcos, ¿no? Que, bueno, hablábamos de Riachuelo, todo lo que tiene que ver con el puerto, pero toda nuestra ciudad tiene mucho que ver con los barcos y con el puerto, ¿no? Así es, sí. ¿Qué es un barco, no? ¿Qué es un barco? ¿Qué es una nave? ¿A dónde vamos? Uno puede decir que una nave siempre va a ser un proyecto de naufragio, o al revés, puede ser la máquina de los sueños. Entonces ese creo que es un gran dilema, y bueno, también es parte de lo que llegó a ser la Boca, ¿no? Lleno de navegación, de navegantes, una comunidad marinera por excelencia, y que aún hoy en día tienen muchísima memoria en este sentido, ¿no? Y creo que es algo para rescatar. Tenía un afiche más, que es la señal de las banderas.
la comunicación por banderas de colores. Entonces eso también es bien portuario. Y a cuenta del tema barcos, Marcelo, tuviste un rol protagónico también en su momento en lo que fue el descubrimiento del barco en Puerto Madero, ¿no? Contanos un poco lo que fue esa experiencia. Así es, acá podemos ver una foto de los restos del barco de Puerto Madero siendo depositados a través de una grúa en Barraca Peña. En Barraca Peña se encuentran los restos de este naufragio que hallé, que denuncié durante el seguimiento de una obra de construcción. Esa obra de construcción se llamaba Zen City, se llama hoy Zen City, la ciudad zen. Fíjense qué interesante. Tener un sentido zen de la vida en Puerto Madero y a su vez encontrar un barco debajo. Es decir, aquí podrían ir navegando todos los que son zen, ¿no? Fue durante una obra de construcción. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? En diciembre del 2008. 2008. Empezamos a trabajar en el mes de agosto del 2008, una obra de construcción casi de 8 manzanas de dimensión, y estábamos realmente a 8 metros de profundidad, como si fuera la playa del Río de la Plata. Entonces un sedimento muy interesante. Nosotros 10 años antes habíamos trabajado en la obra del Hotel Hilton, y ya sabíamos que a partir de los 6 metros de profundidad nos encontramos con los restos del puerto. Algo que está muy retratado en la iconografía de Buenos Aires, en los retratos de la ciudad, toda la parte portuaria. Ya sabíamos que podía ocurrir esta situación. Entonces fue muy importante estar en el momento y en el lugar indicado para estar junto al descubrimiento, ¿no? Pero después la cosa no siguió, digamos, en los términos que hubiese sido necesario, ¿no? Porque hoy me contabas antes de arrancar que se trasladó a Barraca Peña y se volvió a enterrar, ¿no? Eso tenía que ver un poco con el tema de la conservación, o sea, como estuvo tanto tiempo conservado, hay una teoría que dice que debe seguir en la misma, digamos, circunstancia para que se preserve. Pero había todo un proyecto en su momento para que esto pudiera ser exhibido y compartido con la gente, que quedó trunco, ¿no? Así es, sí. Barraca Peña ya era considerado un centro de preservación patrimonial y hacia allí se dirigió los restos del barco. Recientemente Domingo Telechea, el maestro en conservación y en museología, nos alcanzó una propuesta para conservar la madera. Y la decisión político-técnica considera que en los primeros meses del año 2009 se aprueba, nuestro Congreso Nacional aprueba la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Entonces eso rige un poco los criterios técnico-políticos de inicio para preservar los restos de naufragios. Uno de ellos, por ejemplo, dice que hay que colaborar entre los estados parte. Es decir, que este barco pertenece también a España, fue identificado como barco español, ¿no? En su construcción, en su carga. Es decir, que el Estado argentino, hasta ahora no representado en este caso, o en todo caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado español han estado colaborando, pero han dejado de lado a la Comuna 4, por ejemplo. Nadie se ha enterado de nada. Barraca Peña es un lugar a puertas cerradas. Entonces nos deja realmente con un montón de oportunidades sin abrir. Sin aprovechar. Otro de los temas fundamentales para la difusión de lo que tiene que ver con la arqueología urbana es el tema de cómo articularlo con la educación, ¿no? Durante vos mucho tiempo estuviste a cargo de un programa en la ciudad que se llamaba Historia bajo las baldosas, donde trabajaban con las escuelas. Lamentablemente eso también luego quedó sin actividad, pero se siguió trabajando con las escuelas en materia de concientización de nuestros valores arqueológicos. ¿Cómo se siguió con esta situación? Sí, creo que formamos un frente común con otros intereses, como hablábamos del patrimonio cultural en general, o de la historia del tango, el patrimonio arqueológico, el patrimonio de los pueblos originarios, el patrimonio paleontológico, debe incorporarse a la currícula de enseñanza, ¿no? Hoy en día, donde está un poco las nuevas estrellas de la neurociencia, digamos, debemos bajar un poco también a tierra y considerar a nuestro entorno, al lugar donde vivimos y al barrio, como si fuera realmente la antigua Grecia, ¿no? De volver a ese conocimiento de las personas. Y en este sentido hemos trabajado mucho desde la Universidad Nacional de Lanús con la carrera de Museología Histórica y Patrimonial,
y también ahora a través de la Universidad Popular de La Boca, donde dictamos un curso de arqueología urbana del barrio La Boca. Muy bien. Un tema que también surge en un análisis así rápido es que hay una acción también entre lo que es el patrimonio arqueológico y la promoción turística, ¿no? ¿Esto está aprovechado en nuestra ciudad o todavía estamos lejos de esa ecuación? Bueno, la verdad que yo lo he aprovechado siempre que he podido, ¿no? Hay que definir qué es turismo. ¿Para quién entendemos qué es el turismo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros turistas? Yo hablo alemán, italiano, inglés y castellano. Y he guiado en los 4 idiomas. En francés me he defendido, pero prefiero no guiar. En ruso me he tenido grupos, pero también prefiero no guiar. Quiero decir, donde uno tiene mayor satisfacción y reconocimiento es entre los propios. Claro. Es cuando uno tiene grupos. Y así hemos, por ejemplo, hasta el año pasado trabajamos mucho con la escuela de maestros. Entonces teníamos una visitas guiadas de noche por el barrio La Boca. Y los últimos años hemos hecho siempre el cruce del Riachuelo en bote, de noche. Con lo cual los maestros venían todos con los maestros y maestras, todos con sus guardapolvos, llegaban hasta el borde, y decía, ¿y ahora? Nos caemos al abismo. Dice, no, cruzamos en bote, decía yo, nada más, cruzamos en bote. Y algunos no querían, otros sí. Quiero decir, cruzábamos esos límites. Teníamos un rito iniciático de cruzar juntos un límite y volvíamos caminando por el puente. Lo cual, ese fue realmente lo más interesante. El turismo internacional tiene parámetros como por ejemplo el turismo sustentable, turismo responsable, que hemos estado ligados, también está la cátedra UNESCO de turismo cultural. Son parámetros que se organizan entonces a través de las agencias de turismo. Las agencias de turismo requieren guías capacitados, guías con doctorado, que puedan dar conferencias, guías científicos. Todo eso no lo tenemos nosotros, o si lo tenemos somos pocos. ¿Cuánta gente? Entonces, frente a eso, creo que tenemos que pensar en nosotros, disfrutar, y los turistas extranjeros van a disfrutar después lo que nosotros disfrutamos. ¿Y cómo se hace para promover esta disciplina? Porque la gente joven, ¿hay interés? ¿Cómo lo ves? Sí, yo he dictado varios años clases en la Tecnicatura de Guía de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Formación Técnico Profesional. Y mis alumnos ahí han sido siempre muy buenos. Todos han hecho sus mini tesis y desarrollado sus aventuras también y el interés por conocer. Lo importante es querer conocer y después uno que conoce puede evaluar si lo quiere guardar o no, quiero decir preservar, ¿no? Claro. Porque ya entra en la institucionalidad del patrimonio. Entonces discutir qué es el patrimonio, ser crítico, para qué sirve el patrimonio, es algo que sí se debe difundir. Claro, esta es una de las disciplinas que uno siempre dice que un país debiera tener una política de Estado, ¿no? En materia patrimonial y arqueológica, que me parece que no la tenemos aún. Sí, igualmente en Argentina somos muchos los arqueólogos. Ahora en agosto hubo el Congreso Nacional en Tucumán y éramos cerca de 3.000 presentaciones, ¿no? De toda la Argentina. Y tenemos nuestras particularidades, porque cada uno tiene su quintita, digamos, ¿no? Su área de excavación y delimitado, entonces es difícil trabajar entre colegas, no estamos acostumbrados a trabajar, a colaborar. Siempre el sistema científico académico del CONICET, por ejemplo, es muy vertical y enseña a sacarse encima la competencia, méritos propios. Y la relación con los urbanistas, ¿no tendrían que haber un trabajo digamos, en conjunto también, hay una actitud interdisciplinaria para pensar las ciudades hacia el futuro, pero rescatando nuestro pasado? ¿Eso se da o no? Sí, se está. Ahora empezó un nuevo criterio, quiero decir, por ejemplo, organismos nacionales como la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ha retomado esta cuestión, es que ya, por supuesto, la Argentina tiene más de 600 bienes declarados en todo el país, ¿no? Nacionales. Entonces, que desde la mayor concentración se encuentra en Recoleta por los sepulcros históricos, la segunda en Remedios de Escalada por la cantidad de locomotoras, y después está desperdigado por todo el país. Entonces, ahí en donde están las cuestiones locales, donde se junta el predio que es de propiedad nacional con la gobernación y con la municipio, ahí es donde se dan esas articulaciones. Y el nuevo paradigma está tratando de impulsar pueblos históricos. Es decir, está también el análisis económico detrás de esto, ¿no?
Lo veíamos, lo hablábamos un poco con el tema del tango. El tango parece que sigue siendo solo para turistas. En cambio, quedan las milongas y todo el movimiento de orquestas típicas, por ejemplo, está invisibilizado, ¿no? Entonces eso tiene una microeconomía que tendrá su valor y deberá ser estimado en una mesa interdisciplinaria, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, la verdad que lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Bueno. Vamos a tratar de seguir en otra oportunidad porque, como decíamos al principio, esto da para mucho, ¿no? Tanta historia, tanta riqueza arqueológica en nuestra ciudad, entonces hace que esto no nos quede corto. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, por tu presencia en nuestro programa, siempre la amabilidad para con nosotros y seguramente te vamos a volver a convocar próximamente. Muchísimas gracias. Entonces, bárbaro. Bueno, y bueno, a ustedes, como siempre decimos, esperamos haber contribuido a armar esta nueva agenda de la ciudad para pensarla hacia futuro sin dejar de lado nuestro pasado. Nos volvemos a reencontrar en 7 días por la señal de Arinfo TV en esto que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias.